Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días. Una disculpa, habíamos tenido un intento de transmisión previamente, pero estábamos desconectados por alguna razón de las plataformas. Ya estamos acá en vivo y transmitiendo para la gloria de Dios conforme a lo que Él nos ha movido y claro, siempre pendientes, esa es la realidad, siempre pendientes de que lo hagamos conforme a la gracia de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque de otra manera, amados en Cristo, queridos amigos, pues es muy difícil, ¿verdad?, el estar acá transmitiendo, el estar haciéndolo con la calidad y con la precisión que el Señor quiere. Estamos muy contentos regresando después de habernos tomado. Compartía yo la semana anterior por el motivo de sencillamente nuestra hija la menor que se estaba graduando de universidad, y entonces tomamos el fin de semana para festejarle a ella, para estar con ella. Pero estamos acá de regreso con la segunda parte de este que empezó con el mensaje 337, hablando de la humildad en fundamento de un mensaje del hermano, conocido como el príncipe de los predicadores, el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, en un mensaje muy particular, hermoso diría yo incluso, y que fue predicado originalmente, amados en Cristo, queridos amigos, allá en Inglaterra, y ciertamente siempre queriendo, no sé cómo más decírtelo, y esto es muy relevante. Un mensaje del número 365 fue para Charles Haddon Spurgeon. Para nosotros es el mensaje 338. Él lo compartió el 17 de marzo del año de 1861. Se dice fácil, ¿verdad? Cómo él hacía esto, ¿no? Hablando siempre de las pruebas de la humildad, de los peligros por los que se tiene que pasar en esta humildad, como empezó el mensaje en esta segunda parte, con dones y talentos también, pero hablando siempre de lo que el Señor nos pone en el corazón hacer, porque no podemos hablar de dones y de talentos, sino primero, hablamos de la humildad. Así que, recordando un poco de esta humildad, hablábamos de las pruebas a las que la humildad es expuesta en todo momento. Cuando un hombre tiene talentos, debe recordar que tiene cargas también. Es decir, si hay talentos, hay responsabilidades. Si tienes talentos, los tienes que administrar. Es como la parábola de los talentos en la palabra de Dios, en donde el Señor le da a este señor, el líder, este dueño de haciendas, le da a uno de sus mayordomos un talento, una moneda, a otro le da 2 talentos, a otro le da 5, al otro le da 10, y les dice que va a regresar y que les encarga esto que les acaba de hacer. Claro, a nadie le dice cuánto le había dado, y cuando regresa, el que tenía un talento simplemente lo guardó, simplemente lo enterró y le regresó su talento. En cambio, los otros lo multiplicaron, y este es el gran tema. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con lo que la vida nos da? ¿Estamos simplemente tomándolo, guardándolo, dejándolo ahí, o lo estamos multiplicando? Y esto es justamente lo que el Señor nos está hablando hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? Y dicho así suena sencillo, o quizá lo estoy sobresimplificando, ¿verdad? Pero la realidad, amados, es que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy precisos al respecto de esto. El largo disfrute, el estar en la presencia del Señor, tiene una tendencia, esto es algún peligro, esto es uno de los peligros que corremos, pues, con suma facilidad cuando estamos sabiendo que hay una grandísima influencia sobre nosotros cuando estamos en comunión con Dios, cuando somos
sensibles a estos talentos que el Señor nos ha entregado. Estoy hablando de los naturales, pero también de los dones espirituales que por medio del Espíritu nos son activados, que nos son entregados y activados. Y digo activados si lo estamos usando, no necesariamente lo estamos usando. Y en ello, cuando estamos sensibles, conscientes de que tenemos estos dones naturales, de dones espirituales y estos talentos naturales, pues disfrutamos de la presencia realista, de la presencia del Señor. Y esto puede traernos orgullo espiritual. Esto es un riesgo muy grande. Caminar todo el día a la luz del sol nos puede exponer, en un ejemplo, en una parábola, a la insolación. Estos golpes de calor, por ejemplo, que hay, recientemente leía de una artista conocida, al menos acá en México, que sufrió en pleno concierto un golpe de calor ahí en el foro GNP en Mérida, Yucatán, y se desvaneció, se desmayó. Bueno, de eso estoy hablando. Cuando estás todo el día expuesto al sol, te puedes insolar, ¿verdad? Y esto tiene un efecto. Es mejor no sentarse demasiado cerca del fuego, o al menos no estar expuesto demasiado tiempo a ese fuego, porque como humanos que somos, como carne que somos, no podemos nosotros mismos gestionar sin el gobierno de Dios en nosotros ese poder que nos da, esos dones espirituales y esos talentos naturales por este orgullo espiritual del que he hablado apenas unos minutos atrás. ¿Verdad? Es mejor no sentarse demasiado cerca de ese fuego, porque te puedes quemar. Si no experimentamos otra cosa, sino plena seguridad, sabedores de que Dios no nos va a dejar nunca, eso puede volvernos orgullosos, presuntuosos. No hay nada, ¿sabes? No hay nada como el calor del verano para producir la putrefacción. Esto lo puedes apreciar en la naturaleza, en las vegetales y en las frutas que traemos a los hogares, ¿verdad? Cuando experimentamos asimismo gozos durante un largo tiempo, una larga exposición de tiempo en ese gozo en el Señor, tenemos que temer y temblar por la bondad de Dios, para que Él sea el que esté gobernando nuestras vidas. Ahora, por otro lado, las dudas que prosiguen por largo tiempo pueden engendrarnos orgullo. Si estamos largamente expuestos a los dones espirituales y esos talentos naturales, puede darnos orgullo. Por eso es muy clara la palabra de Dios, y esto es el texto muy concreto del fundamento en esta mañana. Se encuentra en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 10, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me gloriase sobremanera, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Por lo cual en 3 ocasiones le he pedido al Señor: aléjalo de mí, quítalo de mí. Y Él me ha respondido: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Amén. Palabra de Dios. Esta es 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Qué te dice? Sí, el Señor te da grandísima revelación cuando tú estás en comunión con Él. Y además de los talentos naturales que tú traes inherentes o que has desarrollado debido a tu entrenamiento, no sé, en las matemáticas o en las artes o en las habilidades físicas, si eres un gran deportista, o yo qué sé, cualquiera que sean estos talentos naturales, o dones espirituales, si tú tienes una comunión plena con Dios por medio de este dulce Espíritu Santo, esta koinonia con cada kilo, esta comunión con Dios, y en ti se han activado dones espirituales, entonces, amado, amada en Cristo, claramente algo está sucediendo en ti, ¿verdad? Algo está sucediendo ahí. Y esto de suyo, amados, nos trae sin duda, nos puede traer cierto orgullo. Eso es lo que justamente está hablando acá el Señor, ¿verdad? Que está hablando el Señor claramente que algo está sucediendo ahí. Y amados en Cristo, queridos amigos, pues tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en lo que estamos, no sé cómo más decírtelo.
viviendo, pues, o que estamos expuestos a lo que el Señor está ahí manifestando en nuestras vidas. Tenemos que estar muy pendientes y muy presentes de lo que el Señor está haciendo. Y esto es justamente de lo que Dios nos quiere hablar hoy. De lo que Dios nos quiere hablar hoy. Así que, amados en Cristo, queridos amigos, tengamos mucho cuidado con lo que estamos sintiendo ahí, con lo que estamos viviendo ahí, y seamos cuidadosos de lo que el Señor está hablando. Yo quisiera, amado en Cristo, querido amigo, el tener para ti, el vivir en ti, el que sea para ti evidente, por decirlo de esta manera, lo que el Señor tiene, lo que el Señor está manifestando, ¿verdad? Y que seamos sensibles y seamos cuidadosos de todo esto que estamos viviendo y recibiendo del Señor. Algunas personas es común que se sientan, y esto lo digo por estos tiempos que estamos viviendo, elegidos por Dios. Personas que han recibido o han invitado a Cristo a su corazón, que se sienten, hombres o mujeres, elegidas por Dios, y lo dicen con toda apertura. Y personas que además han manifestado orgullo porque si no los tratas con el título, por así decirlo, nobiliario de o pastor o profeta o apóstol, porque hay quienes se lo dicen así, se automanifiestan de esta manera, no se sienten bien recibidos, ¿no? Se sienten hasta ofendidos. Y sin embargo, si todos los demás cristianos son verdaderamente salvos, son salvos, ¿verdad? ¿Por qué habrían de ser menos que estos otros que se autonombran como, no sé, pastores o... Y no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, simplemente que esto sucede, que hay un distingo, que hay una diferencia, que así se manifiestan. Y dan la impresión de que leen el texto de vestidos pues como escogidos de Dios, de orgullo y presunción, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. No, yo no puedo decir amén a eso porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Solo dice vestidos pues como llamados por Dios, como hijos de Dios, ¿verdad? Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso sí, amén, lo dice la palabra de Dios. Y yo firmemente creo que algunas personas leen incorrectamente o disciernen y perciben y reciben incorrectamente el llamado de Dios. Ahora, la misericordia de Dios en habernos Él llamado, en habernos Él escogido, dice la palabra, es porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Es por misericordia, es por gracia y misericordia de Dios. El habernos comprado con precio de sangre, ¿cuál? Hasta la última gota de la sangre del unigénito Hijo de Dios, con lo cual el precio es impagable, ¿verdad? No hay nada más precioso, no hay nada más caro que ello. ¿Qué había en ti? Que es una pregunta que creo que tenemos que hacernos. ¿Qué había en cada uno de nosotros para que Cristo nos comprara con su preciosa sangre? Esto fue hace casi 2000 años. En el año 2033 se cumplirán 2000 años de que Él fue crucificado. No sé si esto lo tengas tú claro, ¿verdad? Y Él ya te veía. Él ya me había visto. Él ya había visto a todos los que iban a ser posteriormente a que Él entregara su vida en aquella cruz y resucitara al tercer día. Pero había visto también a los que habían sido antes que Él. Y veía a todos los que iban a ser después que Él. Hablo de su tiempo en la tierra, porque Él sigue siendo ahí a la derecha del Padre, en el trono de la gracia. Pero ¿qué había en cada uno de nosotros para que fuéramos hechos templos del Espíritu Santo? Claro, si así se lo permitimos, ¿verdad? ¿Qué hay en cada uno de nosotros para que seamos llevados al cielo? Para que seamos llevados a sentarnos en los mismos lugares a semejanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la diestra de Dios.
¿Qué si hemos sido injertados en el buen árbol del olivo? Injertados en esa cepa y compartir de la misma simiente que el pueblo escogido de Dios. Tenemos que recordar que alguna vez fuimos pámpanos del olivo silvestre, pero ahora somos injertos. ¿Qué si ahora nuestras ramas se inclinan en el peso del fruto y sin embargo hay un tiempo cuando no produjimos nada? Nada, no dábamos fruto alguno. Más bien como Sodoma y Gomorra, llenos de pecado, ¿verdad? Y hoy no. Si ya le hemos dicho que sí al Señor, como dice Romanos 10, 8 al 10, que pues esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y si yo ya hicimos esa oración y esta confesión de fe, ya somos salvos, dice la palabra de Dios. Pero no hay que conformarse con ser salvos, pero hijos, como dice Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Y cómo sabemos que somos guiados por el Espíritu? Lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando habla del fruto del Espíritu. ¿Qué es fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. El fruto del Espíritu Santo. Así que ¿dónde estamos, amado? ¿Qué está pasando con nuestros días? Estamos dando manifestación del fruto del Espíritu y por tanto de estos dones espirituales que solo Él nos puede dar. Solo estando en comunión, en coinonía con Dios podemos manifestar. Nos ha hecho ya un vaso de honra. Nos ha sucedido esto que dice la palabra de Dios, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esto es, fuiste llamado, pero no le dijiste que sí. O fuiste llamado y ya le abriste la puerta y estás tomando cena, comunión con Él. ¿De quiénes eres? ¿De qué grupo eres? Ya te hizo un vaso hermoso que expone la habilidad del maestro. Y si es así, ¿a quién estás escuchando? ¿Y qué estás escuchando? ¿De quién estás escuchando y de quién estás obrando? Solo tenemos que voltear al inmediato pasado. Yo no te digo el de hace 10 años o el de hace 2 años o el de hace un mes. No. El de hace unos segundos. Mira ese pasado. Mira ese pozo de arcilla. Echa un vistazo a eso que ha venido sucediendo, a esta casa del alfarero, a los dedos que nos han venido dando forma, si es que se lo hemos venido permitiendo, a la rueda que gira. Y seguramente vamos a decir, Dios mío, para ti debe ser esta alabanza por lo que soy, pero por mí mismo soy, y soy menos que nada, soy indigno e inútil, así que yo te doy la gloria a ti. Porque esto solo puede ser por gracia. Solo puede ser por gracia, amado, querido amigo. Y sin más, yo le voy a pedir a mi esposita amada que nos acompañe y que nos lleve en un tiempo de oración para entregarle al Señor este mensaje que Él tiene de humildad, de dones y de talentos. Y no te pierdas, ahí aparta en tu palabra, en la Biblia, esta segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículos 7 al 10, que es el fundamento para esta entrega. En el bendito nombre de Jesús, nos vemos apenas en unos minutos. Dios les bendice. Buenos días, hermanos, es una bendición poder volver a estar aquí, reunirnos con ustedes, sabiendo que Dios es grande, Dios es bueno. Dios nos ha regalado en estas semanas grandes bendiciones. De verdad que estoy tan agradecida con Dios porque Él me ha mostrado su mano preciosa y me ha dejado ver que son tiempos que Dios quiere
cerrar capítulos y abrir nuevos capítulos. Y cómo Dios nos ha permitido en estas semanas poder también festejar logros, festejar metas en la vida de nuestros hijos, pero eso también me demuestra y me hace ver que Dios quiere prepararnos para que el día de mañana nosotros podamos llegar a ser esos hijos que Dios está esperando para que nos graduemos con Él. Porque Él quiere siempre darnos sus mejores enseñanzas, quiere darnos lo mejor que Él tiene para nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que rendirnos al Señor, donde tenemos que dejar que sea el Señor el que nos guíe, el que nos ministre, el que nos llene completamente de su amor, de su palabra, de su voluntad. Porque no hay mejor lugar que estar a sus pies. No hay otro lugar. Y cuando tú vienes a Él y tú te rindes a Él y dejas que sea el Señor el que te lleve de su mano, el que te ministre, el que te enseñe, solamente en su amor, solamente en su palabra, solamente ser guiados por Él en su verdad, en su voluntad, es como nosotros vamos a poder seguir caminando de su mano. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino en la voluntad del Señor. Solamente ahí, en esos momentos donde tú te encuentres, en esos momentos donde tú apartes ese espacio para Él, es ahí donde Dios te va a hablar, es ahí donde Dios te va a ministrar, es ahí donde Dios te va a decir tantas cosas. Solo abre tus oídos espirituales, tu corazón, porque Él quiere ministrarte, porque Él quiere hablarte, pero necesitamos cambiar, necesitamos dejar de ser quienes somos, porque muchas veces hay orgullo en el corazón, muchas veces estamos siendo orgullosos y no estamos dejando que su palabra, que su verdad nos guíe. Estamos hablando, ¿sí?, de cosas que son terrenales, de cosas banales, de cosas que nos llenan afuera y que podemos seguir por ese camino. Pero eso no nos va a llevar a la verdad absoluta. No nos va a llevar a que nosotros conozcamos a ese Dios vivo que te está buscando, que te está llamando y que hoy te está diciendo, aquí estoy. Y aquí estoy porque quiero bendecirte, porque quiero hablarte a tu corazón, porque quiero que seas ministrado por mi amor, por mi palabra, que te llenes. Permítele al Señor que te llene con su Santo Espíritu, porque Él es grande, Él es todopoderoso. No hay mejor consejo que el de Dios. No hay mejor consejo. Si tú quieres buscar consejo, hermana, hermano que me escuchas, yo quiero decirte que no vas a encontrarlo afuera, porque no hay mejor consejero que nuestro amado Señor, nuestro amado Dios, que siempre tiene esa palabra viva, esa palabra fresca para ti, esa palabra que nunca cae, porque su palabra jamás llegará vacía a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él es el Rey, Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y nosotros estamos aquí y nos ha llamado, ¿sí?, para que nosotros reflejemos a ese Dios
ese Dios que nos ha dado vida, ese Dios que nos ha dado salvación. Si tú has creído en Él, si tú has creído, el Señor te está hablando. El Señor te está diciendo, quiero hablarte hoy, quiero ministrarte, quiero que vengas a mí. Y si aún hoy tú no le has rendido tu vida al Señor, si hoy tú estás escuchando este mensaje, si hoy el Señor está tocando tu vida, está tocando a tu familia, está tocando la puerta de tu corazón, yo te invito a que le abras el corazón. Yo te invito a que le dejes entrar, porque es ahí donde vas a encontrar los tesoros más bellos y más maravillosos, en su amor, en su verdad, en su palabra, que siempre, siempre nos va a guiar a las mejores cosas. Solamente déjate guiar por el Señor. Solamente sé humilde al Señor, porque entonces verás grandes cosas, verás grandes milagros del Señor en tu vida, en tu familia, con tus seres amados, con tus seres queridos. Y ese grande Dios es el que quiere ministrarte hoy. Y yo te voy a pedir que en humildad al Señor, reconociendo que Él es el Rey soberano, el Dios absoluto, que Él es el que todo lo puede, que tú le permitas en esta mañana que ha preparado para ti, para tu vida, para tus seres queridos, para quienes están ahí, tú puedas el día de mañana, el día de hoy, más tarde, compartirles este mensaje, porque es vida. Yo te puedo asegurar que siempre vas a encontrar vida y verdad en la palabra del Señor. Así que cerremos nuestros ojos, vamos a darle al Señor ese lugar que Él se merece, vamos a prepararnos para el Señor, vamos a preparar nuestros corazones y dejemos que la palabra viva del Señor nos bendiga, que su Santo Espíritu de nuestro Rey, de nuestro Señor, se manifieste con gran poder para que tú seas bendecido este día. Amén. Así que vamos a agradecerle y vamos a poner en sus manos esta palabra, esto que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amado Dios, gracias porque tú eres tan grande, Señor, porque sé, mi Dios y mi Señor, que Padre bendito mío, tú preparas cada día, que tú nos abres los ojos, Señor, nos dejas respirar para venir ante ti. Gracias, Padre bendito mío, porque tú has preparado este mensaje y yo te ruego, amado Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en todo tiempo, en todo lugar, en cada territorio, en cada lugar, en cada hogar, Padre bendito santo, que tú te muevas, que tu presencia, Señor precioso santo, se manifieste con grandeza, Padre bendito santo, que seas tú, Señor, tocando vidas, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy nos permites estar aquí y porque no hay mejor lugar, no hay, Señor, más que estar rendidos a tus pies, para que seas tú, Señor, el que nos hables. Ayúdanos a aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser ministrados con tu palabra, con tu amor, con tu verdad. Permite, Señor precioso santo, que la boca de tu siervo sea abierta para que tú hables, Señor, para que tú fluyas a través de tu Santo Espíritu y sea tu voz, Señor, la tuya, Padre bendito mío, la que se manifieste con grandeza y con poder, porque tú eres Dios grande. Hoy te alabamos,
Te bendecimos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Padre bendito santo. Y gracias, gracias una vez más, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que tú nos vas a hablar y por lo que tú, Señor, vas a obrar en cada vida, Señor bendito santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre bendito mío, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí. En Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y escuchemos este mensaje. Bendiciones a todos. Gloria al Señor que nos ministra con hermosos tiempos de oración. Y ahora, continuando con esto que el Señor quiere para nosotros, ¿no? ¿Qué había en ti que pudiera meritar estima o que pudiera darle deleite al Creador? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Qué había en cualquiera de nosotros para que Cristo nos comprara con su preciosa sangre? ¿Qué había en cualquiera de nosotros para que fuéramos hechos templo del Espíritu Santo? ¿Qué habría en nosotros para que seamos llevados al cielo y compartir con todos esos héroes de la fe? Son preguntas que tenemos que tener presentes para desarrollar lo que cerraría, por decirlo así, esta segunda entrega, aunque claramente tenemos tiempo para hacerlo, gracias a Dios y por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Quiero dirigirme a mí mismo. He estado todo este tiempo, la entrega anterior, 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, hablándome a mí mismo igual que les comparto lo que ustedes están recibiendo y escuchando, o escuchando y recibiendo. Espero y anhelo y clamo al Señor para que así sea. Y con ello quiero compartirles historias. Gente con la que comparto o con la que interactúo. Hay gente que me ha dicho en una ocasión, y yo recuerdo esto, estaba en una de mis últimas certificaciones, la penúltima, si no recuerdo, como líder. Un par de años atrás habrá sido eso. Estaba compartiendo con queridos hermanos y hermanas en Cristo, y una de ellas, al escucharme hablar, al escucharme compartir, me dijo: oye, Jorge, tú has cambiado, varón de Dios, tú has cambiado, hoy estás mucho más humilde. Y me dijo que había estado orando para que yo me conservara humilde, que fuese así. Y quizá, y digo solo quizá, aunque conozco y me conozco o creo conocerme, cuando en el marketplace, en lo natural, en la actividad profesional, por así decirlo, me he desempeñado, compartía medio en broma, medio en serio, que la humildad no se me daba, ¿verdad? Y lo decía porque a fuerza de caminar para escalar en la pirámide organizacional de las empresas, de las instituciones humanas, de alguna manera te vas blindando de una armadura que no es la espiritual, ¿verdad? Y en ello no dejas saber, no dejas conocer o no dejas que la gente vea cómo eres tú realmente. Y eso mi esposa misma que está acá con nosotros y amistades de ella le han comentado que yo soy quizá o muy serio o quizá sobrepaso el tema y llegar a la soberbia, ¿no? Y cuando quizá no lo es en realidad. Por eso que no me sorprendió este comentario y esta oración de la hermana. No estoy diciendo con esto que no me falta humildad. Yo creo que a todos no siempre nos va a faltar humildad para llegar a ser como Cristo hasta la estatura del varón perfecto. Ahora,
Cuando esta hermana me lo dice, no lo tomé a mal. Leticia se llama ella, no lo tomé a mal, porque yo sé que ella es una hermana comprometida con el Señor y que lo hacía de buena fe. Ahora, no es una cosa muy usual que una gente sea tan sincera. Aunque no pude dejar de pensar, y no sería bueno que esta misma oración que usted hace por mí o que tú haces por mí, la hagas por ti misma, porque yo sí se lo pido al Señor muy seguido, ¿no? Que trate conmigo, que circuncide mi carne, que escudriñe mi corazón. Aunque es muy natural y muy probable que suceda y que las gentes tendamos, los seres humanos tendamos a pensar que nosotros no hay tal cosa como lo que otros dicen que somos o tenemos. Cuando mi experiencia me dice que realmente cuando una persona o vemos en una persona ciertas, o cuando estamos cercanos a una persona y vemos ciertos comportamientos, en realidad lo que estamos viendo no es más que un reflejo de lo que nosotros estamos interactuando con esas personas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, pues, en el cómo actuamos y lo que decimos en la interacción, en las relaciones humanas. Nunca nos vamos a encontrar en mayor peligro de ser orgullosos como cuando pensamos que somos humildes, en este caso muy concreto, ¿ves? Si tú piensas que eres humilde, el simple hecho de que ya lo estés diciendo, además públicamente, te hace ver que justamente lo que te falta es humildad. Porque alguien que es verdaderamente humilde no tiene necesidad de decirlo. Y ejemplos, además del propio Cristo y algunos grandes generales de la fe, ¿verdad?, ha habido en el mundo, y me vienen a la mente dos muy concretos: la Madre Teresa de Calcuta, que creo que no hay mucho que mencionar al respecto de su vida sacrificial y su amor sacrificial, y Mahatma Gandhi. Y la Madre Teresa de Calcuta sí era creyente, Mahatma Gandhi no era creyente en Cristo, pero nadie va a dudar de la humildad de ese hombre, ¿verdad? No había orgullo en ellos, sin ninguna duda. Ahora, si profundizo un poco más, tenemos tarea que hacer, ¿verdad? Tenemos tarea que hacer. El cuerpo de Cristo, todo esta breve congregación virtual, presencial, o quienes estén ahí, y yo clamo para que los que están conectados compartan de lo que están escuchando, porque este mensaje no es para nosotros tan solo, sino para que otros muchos lo escuchen. Podemos estar en tiempos, y escribía Charles Spurgeon en aquel año 1865, estaban por cambiarse al gran tabernáculo metropolitano, aquel enorme edificio que todavía hoy, si tú visitas Londres, es visitable. Es decir, esa congregación sigue existiendo y es un lugar precioso y enorme. Sigue siendo grande aún hoy en día. En aquel momento estaban por cambiarse aquel gran edificio y estaban ante la expectativa de tener muchísimo éxito, mucha victoria al respecto del impacto en la sociedad londinense en aquel entonces. Yo no sé en dónde tú te estés congregando, yo no sé de dónde estás recibiendo el alimento hoy. Hoy estamos nosotros acá en esta casa pastoral y en este ministerio que así me lo ha instruido el Señor, transmitiendo digitalmente ya desde hace varios años. Esto fue antes de la pandemia incluso. Así que no tiene nada que ver con la pandemia que hagamos esto. Esto ya era así fue el diseño de Dios para mí. No sé por cuánto tiempo más y hasta dónde vaya a llegar y cómo y hacia dónde me vaya a llevar el Señor. Yo solo voy a hacer lo que Él me diga. Pero tenemos que tener humildes propósitos en todo lo que hagamos. ¿Y cómo sabemos que son humildes propósitos en todo lo que hagamos? Si lo hacemos conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que viene del corazón de Dios, conforme a lo que viene del trono de Él, del trono de la gracia. Nabucodonosor, en un ejemplo muy concreto, decía, y esto es historia: he aquí la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Tú puedes imaginar eso? ¿De qué tamaño sería el orgullo? Sabemos que luego Nabucodonosor mismo fue quebrantado y vivió 7 años como los animales porque perdió la razón. Y eso está en la palabra de Dios.
y está documentado que así fue, y de repente 7 años después recuperó la razón y reconoció que había un solo Dios, y él también creyó en Dios, así como lo hizo Ciro y fue usado por Dios mismo, aunque no eran cristianos ni uno ni el otro. Pero en aquel momento, antes de ese tiempo, Nabucodonosor era tremendamente orgulloso y dice: yo edifiqué esta gran Babilonia. No tendríamos por qué ir a ningún lugar como hijos de Dios, o al menos como salvos, o en este caso estos que tenemos este privilegio de estar en un púlpito, o ahí en donde tú te sientas y escuchas la palabra de Dios, sea ahora mismo como lo estás haciendo aquí conectado con la comodidad de tu hogar, o en tu PDA, o en tu teléfono, o en tu computadora, no sé dónde lo estés haciendo. Aquí construiré mi nido y me haré de un gran nombre. ¿Acaso es como nos sentimos en ocasiones? O por el simple hecho de tener la capacidad de hacernos de un hermoso hogar, o de un automóvil de alta gama, por ejemplo, ¿no? Y pensar que el simple hecho de poder hacerlo tiene algo que ver con que nosotros, o tiene algo que ver con la capacidad que tenemos de generar dinero. Y te lo digo con conocimiento de causa, todo lo que te estoy compartiendo. No lo hagamos así. No nos permitamos que esto suceda de esta manera. No vayamos a ningún lugar, sea una congregación, o sea dentro de nuestro propio hogar, o sea utilizando los medios materiales que el Señor nos ha proveído, sin dejar de maravillarnos por el simple hecho de hoy estar vivos y respirando, y nuestro corazón latiendo y con salud. Porque créeme, el hecho de que tú tengas un empleo, o un negocio, o una empresa, que tengas amistades, que tengas familia, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la gracia de Dios en tu vida. Tiene mucho que ver con lo que otros han orado para que tu vida sea como la es. Aunque tú, así como decía aquel programa de los años 80, aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, esto ha sido así. Entonces, cuando levantemos, cuando abramos los ojos en las mañanas y podamos respirar y nuestro corazón lata y nos sentamos saludables, cuando nos establezcamos en nuestros hogares y utilicemos aquellos medios que el Señor nos ha proveído, créemelo, es Él, no tú, no la parte material que tú ejerces, y que al final de cuentas no son más que cosas que Dios ha permitido en tu vida, créeme, las permite o no las permite, pero nada tiene que ver contigo, con lo cual seamos humildes lo suficientes para reconocer que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que somos o hacemos, sino con la pura, simple, llana gracia de Dios. Amén. Solo tiene que ver con eso. Ahora, si queremos perder la presencia de Dios, eso se logra muy fácil, ¿sabes? Si no nos importa la presencia de Dios, si no nos importa la comunión con Dios, créeme, perderla es muy sencillo. El orgullo es suficiente para cerrar la puerta al rostro de Cristo. El orgullo es suficiente para cerrarle la puerta a la presencia de Dios. Basta con que saquemos nuestros cuadernillos o nuestras tabletas digitales para escribir: Dios está por mí y por tanto he de estar orgulloso. ¿De veras? Sí, Dios le place verte gozarte, pero sin orgullo, sin presunción. Mira lo que dijo Jehú: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Jehú hablaba y decía: no importa quién soy, ni cómo soy, ni qué tengo, lo importante es lo que hago. Yo soy celoso de Jehová. Estoy comprometido con mi Dios. La presencia de Dios pronto se puede apartar de ti, ¿sabes? Y entonces
se puede apartar de ti solo porque tú tropiezas con el orgullo. Entonces va a dejar de haber esa comunión con Dios, va a dejar de haber ese sentir y esa sensibilidad al respecto de lo que se manifiesta en tu vida como la presencia de Dios. Y es fácil que esto ocurra, basta con que haya orgullo en tu corazón y en tu actuar y en tus decisiones y en tu libre albedrío. Y si tú crees que eres de los que sirves a Dios o que tienes un llamado y entonces lo ejerces en una congregación y entonces haces esto y aquello o lo otro, y tienes actividad ministerial en el evangelio como maestro, como evangelista, como pastor, como enviado, apóstol, profeta, para que quienes creen que todavía estos ministerios, estos llamados son presentes. Y no sé qué otras cosas. Y esto te exalta, esto te hace sentir bien, ¿verdad? Porque piensas que eso te hace mejor o mayor que otros. Eso es orgullo. Y eso es lo único que va a hacer empezar a apagar, a minimizar, a estorbar el diálogo, la comunión, la presencia de Dios en tu vida. Así que yo te invito, hoy 26 de junio del año 2022, en esta ya tarde, porque es la 1:04 acá en el centro del continente, en el centro de la República Mexicana, la Ciudad de México, las 2 o 3 de la tarde allá en Sudamérica, depende de donde estén oyendo, ustedes compártanlo. Esto puede pasar muy fácilmente. Reflexionemos en lo que estamos haciendo, o en lo que ha pasado, o en lo que está sucediendo hoy mismo, en todos los errores que hemos incurrido, en todas las insensateces a las que hemos sido llevados y traicionados a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y en vez de congratularnos a nosotros mismos, seguramente si hacemos esta reflexión vamos a acabar diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, oh Dios, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabra de Dios, amén. Es por eso que los hebreos, el pueblo escogido de Dios, en uno de sus ritos, cuando están adorando a Dios, se rasgan las vestiduras y toman polvo y ceniza, se lo echan encima de la cabeza. A eso se refiere esta porción de la Escritura precisamente. En un acto de humillación delante de Dios, humillémonos, postremos delante del Señor, así de rodillas, con los brazos extendidos, lo más abajo que podamos, humillémonos delante del Señor. Y no confundamos entre el estar humillados y el ser humildes, son dos cosas completamente distintas, ¿verdad? El humillarse es el acto, el postrarse delante de Dios en actitud humilde, reconociendo que Él es y que nosotros somos por Él. Porque a quien no quiera ser humilde, le van a ser dobladas las rodillas de cualquier manera. Toda rodilla se doblará delante del Señor, amén, dice la palabra de Dios. Amén. Y quien no quiera ser humilde va a terminar por ser humillado. Así que es una decisión y es nuestro libre albedrío. Primero nosotros clamar delante del Señor, humillarnos y adorar. Por voluntad propia. Porque quien no quiera ser humilde va a ser humillado. Humillémonos pues, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, en el gobierno de Dios. Así como oró Jabes: oh Señor, si pusares sobre mí tu diestra de poder, si me abrazares y me liberares de mal y tentación, si abrieres las ventanas de los cielos para que corrieran los ríos de agua viva, si exanchases mis territorios. Así oró Jabes, y dice la palabra de Dios que todo lo que Jabes pidió le fue concedido, porque lo hizo así, con humildad, humillándose delante del Señor. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él, así como Jabes, Él nos va a exaltar, Él
se va a glorificar en nosotros. Él nos va a elevar. Porque Él no va a exaltar a quienes tienen la cabeza orgullosa y alzada. No, Él no va a hacer eso. Él va a tomar y exaltar a quienes están humildes y humillados delante de Él. Humillémonos pues delante de nuestro Dios. Y si con esto que estoy compartiendo me estoy dirigiendo en esta mañana a alguien en particular, y estoy hablando por mí y para mí, pero si con esto que estoy hablando y que hoy están escuchando en este momento o que lo vayan a hacer posteriormente en el medio y red social que sea, porque publicamos en muchas, en grupos, en muros, en plataformas sociales, digitales, y están escuchando esto, si alguno es tocado, si alguno es exhortado, exaltado, primero exhortado a humillarse y ser humilde, pero luego exaltado por la nobleza de su rango, que tenga, y ese es mi clamor delante del Señor, esto en su corazón, el orgullo del blasón, pero la pompa del poder en humildad delante de Dios. Porque nada tiene que ver con él o ella. Nada tiene que ver con nada que nosotros somos, hagamos, seamos, y tiene todo que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que yo te suplico, si no lo eres, que seas humilde, y si lo eres, que lo seas más, mantente. Si alguien quiere tener amigos, tiene que ser humilde. Si alguien quiere tener amigos, tiene que ser humilde. Porque la humildad nunca le hizo daño a nadie, ¿sabes? A nadie nos hace daño la humildad, en lo absoluto. Porque si te inclinas cuando pasas a través de la entrada, aunque ésta sea alta, llegas a la casa, una casa que no es tuya. Y si no es la casa, en un centro social, en un restaurante, en una cafetería, en la casa de una persona a la que vas a visitar, y llegas con una actitud sencilla y humilde de corazón, nada te hará daño en que te inclines con sencillez, porque te puedes golpear la cabeza si la mantienes en alto. En cambio, si tú llegas con sencillez y humildad, reconociendo que no es tu sitio, sino el de la persona que vas a ver, y no es tu espacio, sino el conjunto que Dios obsequia de la persona o personas con las que te vas a reunir, toda esa atmósfera va a ser controlada y va a ser gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel o aquella que está dispuesto a no ser nada, a no enaltecerse a sí mismo, va a encontrar pronto a alguien, o algunas, que quieran reconocerle y convertirle en algo. Pero si quieres ser algo, o aún peor, mayor que alguien, o algunos, esa persona no va a hacer nada. Todas las personas, hombres y mujeres, van a procurar hacerle menos que nada, porque nadie va a aceptar que se les presente a alguien como mayores a sí mismo. No consideres o no te consideres a ti mayor que nadie, sino por el contrario, sé tú menor que todos los demás, dice la palabra de Dios. Así que les suplico en el bendito nombre de Jesús, como hijos de Dios que son, o salvos al menos, como cristianos, y si no, como seres humanos, cuando hablen con el pobre, cuando hablen con el necesitado, cuando hablen con el igual, compañero, amiga, amigo, hermano, hermana, natural o en la fe, sean amables, sean afectuosos con todos, hombres y mujeres. Que su vida cristiana sugiera cortesía, sugiera humildad, sugiera amabilidad, sugiera amor, sensibilidad. Amén. Y eso te va a dar mucho más gracia y por tanto poder que viene desde el trono de la gracia. Por eso es que Isaías 30:15 dice en la palabra de Dios, en la parte B, en quietud y en confianza estará tu fuerza. En quietud
y en confianza estará tu fuerza, dice la palabra de Dios. Amén. Así que, amados, solo para ir terminando con este mensaje precioso, y esto ya de por sí, amados, es tremendamente, no sé cómo decírtelo de otra manera, de bendición, ¿verdad? De bendición sería quizá la mejor manera de definirlo. No siempre tenemos, amados, el carácter, el corazón puesto y dispuesto para que el Señor haga en nosotros como anhelamos, o quiero creer que anhelamos, ¿verdad? El Señor es bueno, sin ninguna duda, amados. El Señor es bueno todo el tiempo. El Señor es bueno. Llama la atención cómo como seres humanos podemos caer en momentos en los cuales nos alejamos del Dios por el simple hecho de nuestra actitud, por el cómo estamos actuando, por el cómo estamos manifestando gracia, cuando debería ser verdaderamente la de Él y no la nuestra. Quizá nunca se ha creído o hemos creído algunas en el Señor Jesucristo. Y si esto es así, recordarte de la humildad quizá no tiene ni caso, ¿verdad? Aunque yo no lo creo así, yo creo que recordarte de la humildad, aunque tú no tengas esta coinonía, esta comunión con Dios, es tan importante, tan relevante. Así que, aunque quizá no has creído nunca en Cristo como Señor y Salvador, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Maestro de Maestros, siendo el líder de líderes, el que mostró que para que haya transformación, coinonía, comunión, metanoia, cambios reales, profundos, verdaderamente como lo que hoy estamos buscando como líderes, como hombres, como seres humanos, como empresarios, como emprendedores. Quizá pudiera sonar completamente inútil recomendarles que sean humildes si tú no has creído en Cristo, ¿verdad? O sin importar qué tipo de fe manifiestas, aunque esa solo venga de tu mente, pero si verdaderamente hay no solo inteligencia, pero sabiduría, algo que es complementado no solo con la mente y el razonamiento, pero con una vida interior. Sabemos que se trata de carácter, y el carácter, para ser transformado, tiene que pensar con sencillez en el corazón, con humildad. Pues de otra manera, ¿cómo podríamos obtener fruto si no hay raíz? ¿Cómo obtener fruto si no hay raíz? Y la raíz es la sencillez en el corazón, la humildad. Así que yo te pido, empieza con la raíz. Piénsalo así, empieza con la raíz. Y esta raíz es la que te va a dar gracia, sí. Caris, con cada kilo. La palabra en griego que significa regalo. Tú no puedes dar nada que no tengas. Porque para dar amor primero tienes que amarte. Para dar sencillez primero tienes que ser sencillo. Para dar paz primero tienes que tenerla. Para dar sensatez primero tienes que ser tú sensato o tú sensata.
Así que empecemos por la raíz, por la humildad, sencillez del corazón. Y esta raíz es la raíz de toda gracia, caris, regalo cristiano o regalo de una persona. Y yo creo en esta fe en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo el Señor. Yo te invito a que hoy vengas a Cristo, así como eres, no importa cómo seamos, no importa los defectos que tengamos, no importa que seamos imperfectos, porque siempre lo vamos a hacer, no importa que seamos pecadores, porque siempre lo vamos a hacer, aun y cuando ya hayamos confesado la fe en Cristo el Señor, como dice Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10, que pues esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si tú haces, amén, esta oración, no solo con la boca, pero creyendo de corazón, dice la palabra de Dios, recibes salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que fue la razón por la cual el Hijo de Dios, el unigénito, dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre en aquella cruz hace casi 2000 años. En el año 2033 se cumplirán esos 2000 años. Yo te invito a que vengas hoy a Jesús, a Cristo, tal como eres. Que confíes en Él con tu alma, así como eres, como soy. No importa cómo te sientas, insuficiente, pobre, culpable, inmerecedor. O por el contrario, si hay mucho orgullo en tu corazón y lo que requieres es humildad, con mayor razón. Y que deposites tu confianza en Él, en el unigénito Hijo de Dios, para que seas salvo, para que seas salva. Y siendo salvos, con una salvación tal que produzca en ti humildad, como fruto del Espíritu de Dios. Y el fin será esa transformación que empezando a ti todo lo demás también va a ser transformado. ¡Wow! Esta vida eterna que estamos buscando, amados, esta vida eterna que solo puede venir de ahí del trono de la gracia. Y no es frecuente que nadie podamos hablar sin peligro de la humildad de nuestros corazones, de la humildad de nuestras vidas, de la humildad en donde somos y qué hacemos. Porque lo natural es que caigamos en este orgullo. Cuidémonos pues de este orgullo, cuidémonos pues de esta altivez y clamemos para que sea Dios el que hable, amados, que sea Dios el que se manifieste, que sea Dios el que en nuestras vidas hable en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado, mi Señor. Un tiempo de luz, un tiempo de verdad, un tiempo de victoria, Señor, un tiempo de transformación, un tiempo de humildad, Señor, un tiempo en reconocer que cualquier talento que en mi vida exista o cualquier don que se haya manifestado y que solo puede venir del trono de la gracia en mi comunión o nuestra comunión con el Espíritu Santo, con mi dulce Espíritu Santo, Señor, solamente es por gracia tuya, por un regalo tuyo, inmerecido completamente, pero con amor infinito y con gracia y misericordia tú nos lo entregas. Creo firmemente, Señor, que este mensaje sencillo, humilde, sensible, está llegando, Padre, al corazón de quienes lo están escuchando ahora mismo o lo vayan a hacer posteriormente. Gracias, mi Señor, por tanto. Gracias, mi Señor, porque nos usas para compartir. Y gracias
Gracias, Señor, por manifestarte en nuestras vidas, en fe, en amor, en gracia, en misericordia, y así con fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor, que es el fruto del Espíritu y que solo puede estar y ser y manifestarse cuando estamos de corazón, Señor, dejándote estar, dejándote entrar y manifestarte en nuestras vidas, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Y solo para cerrar, la oración que en número 6 se manifiesta y se entrega y que quiero compartirte para que despidamos este mensaje tan precioso que el Señor nos ha entregado esta tarde del domingo 26 de junio del año 2022. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y entonces pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y también todos los injertados en la cepa y yo los bendeciré, dice el Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Nos vemos pronto con más bendiciones del Señor. Nos vemos pronto y Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. En el nombre de Jesús.